Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Pues de antemano agradecerle a Rafael por su entrega, por estar con nosotros en este 2024, por cada enseñanza que nos trae, por las enseñanzas que nos trajo en el 2023 que fueron muy interesantes para nuestra vida de creyentes. Y bueno, que el Padre lo siga iluminando este 2024 y que podamos seguir recibiendo mucho más de lo que el Padre le imparte. Así que Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, pues muy contento, Jorge, de iniciar otro año participando en este segmento. Y como saben, se llama Caminando con Jesús y el enfoque es Jesús. Así es que estoy muy contento de la oportunidad, del privilegio de poder hablar del tema en los segmentos semanales. Y quiero iniciar el año hablando sobre temas fundamentales de un creyente que tiene a Jesús en su vida y le he llamado evidencias que Jesús vive en ti. Entonces voy a hablar de cosas que para unos pueden parecer muy fundamentales, elementales, pero no está mal tenerlas presentes en nuestra vida. Así es que, pues yo espero que la plática de hoy sirva para confirmar lo que ya somos en Cristo y si no, para aprender lo que necesitemos y en nuestro caminar con Él. Pues ya estoy listo, voy a empezar entonces con eso. Y pues les dirá que cuando una persona está consciente de la obra redentora de Jesucristo en su vida, pues necesariamente hay cambios en la persona, reconoce que pues por sus propios esfuerzos no podría haber sido mejor persona y que Jesucristo fue quien pagó todas las faltas de su vida, el pecado como lo llama la Biblia, entregando su propia vida en la cruz. Y ese es el pago que Jesús hizo por la humanidad, por cada uno de nosotros, quitar ese pecado en la humanidad y reconciliarnos con Dios. Así es que una persona que ha llegado a Cristo y ha entendido esto de manera natural, pues tiene arrepentimiento en su vida de haber vivido sin Cristo, haciendo lo que bien le parecía, pero también tiene gratitud por saber que el precio lo pagó Cristo y que ahora pues tiene un compromiso para caminar de acuerdo a lo que Jesús nos enseña en su palabra, para vivir una vida plena, una vida abundante y una vida de victoria. Así que cuando la persona se ha dado cuenta de que ha encontrado en Cristo el perdón y la salvación, pues surge un sentimiento de gratitud, pero también un compromiso de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues lo conocemos porque está escrito en su palabra, en las escrituras, en la Biblia. Y cada que una persona entiende esto, se arrepiente y entrega su vida a Jesús, es un hecho que causa alegría, causa festejos en el cielo. Y Jesús mismo lo citó en Lucas 15:10, este evento tan relevante, el que una persona reconozca su pecado, se arrepienta y reconozca a Jesús como el Señor de su vida, que fue quien pagó el precio. Y dice Lucas 15:10 que Dios se alegra con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Entonces no es un hecho trascendental el que una persona tenga arrepentimiento en su vida y tome a Jesús como el Señor de su propia vida, porque es un evento que resuena en el cielo, así como Jesús dijo que su Padre Dios se alegra con los ángeles por cada pecador que se arrepiente. Y ese milagro pues lo seguimos viendo. Han pasado muchos años de que Jesús ascendió nuevamente al cielo, a la diestra del Padre, y el Evangelio, las buenas noticias de lo que Jesús ya hizo por nosotros, se ha difundido en muchas partes del mundo. Sin embargo, sigue siendo necesario evangelizar a las personas porque pues hay muchas personas que necesitan tomar esta decisión. Una vez que Jesús es el Señor de tu vida,
pues es el principio de un largo camino por el resto de tus días, en donde cada día pues conoceremos más la voluntad de Dios para nosotros, creceremos en fe y en la medida en que pasemos tiempo con Dios, buscándole en oración, leyendo la Biblia, pues podemos conocer más de su corazón y podemos entender mejor los planes eternos que tiene para nuestra vida. Así es que en la plática de esta tarde vamos a repasar las evidencias que todo creyente en Jesús debe tener en su vida para poder decir que Jesús es el Señor de su vida y que Él es Hijo de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, de manera natural, cuando una persona entrega su vida a Jesucristo, obtiene la salvación. Es salvo. ¿Qué quiere decir? Pues que su alma no se pierde en la eternidad, sino que ese arrepentimiento y reconocimiento de Jesús, pues hace que la persona tenga una eternidad con Dios, que sus pecados sean limpiados, porque Jesús ya los pagó con su vida en la cruz y obtuvo la salvación por ese hecho. Así es que cuando una persona recibe a Jesús, lo reconoce como su Señor, pues se dice que es una persona salva. Y puede parecer algo muy elemental para quienes ya han tenido un camino largo en su vida, un camino de fe creyendo en Jesús, pero pues hay que asegurarnos, ¿verdad? Nadie puede decir que ya sabe todo. De hecho, la misma escritura nos enseña que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y tiene eso muchas implicaciones y una de ellas, pues es siempre estar alertas de las evidencias que debe mostrar nuestra vida acerca de que Jesús es nuestro Señor. Entonces, la salvación es indispensable. En Romanos 6, 17 y 18 nos dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón las enseñanzas que les dio, hablando de Jesucristo. Dice, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Entonces, ese cambio, una vez que llega la salvación a la vida de una persona, pues se da cuenta que ahora su vida es para, el propósito de Dios para su vida es para hacer el bien. Y pues ese propósito fue anunciado desde que se profetizó que Jesús, el Hijo de Dios, venía como hombre a salvarnos. En Mateo 1:21 se hace referencia a esa profecía y dice acerca de la jovencita virgen, dice ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Así es que ese primer reconocimiento de Jesús como nuestro Señor, pues nos da la salvación de una vida de pecado y nos hace libres ahora. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la salvación es algo, una evidencia indispensable en nuestra vida porque entendemos que ahora estamos hechos para el bien y que el pecado no reina en nosotros. Seguro en este mundo vamos a pues tener luchas contra los deseos de la carne y pues lo que vivimos en este mundo apartado de Dios, pero la victoria la tenemos porque Jesús la ganó. Y eso es lo que nos afirma en obedecer a Dios y mantenernos en una vida dedicada a Él, una vida santa. Segunda evidencia, la primera fue la salvación y la segunda es que tener la certeza de esa salvación, o sea, no dudar, porque Jesús nos enseña que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y a veces trabaja con la duda y una vez que nosotros hemos obtenido la salvación, pues ya es una realidad en nuestra vida que no está sujeta a cuestionamientos ni a dudas y no debemos como dar lugar a Satanás para que ponga en duda si seré salvo, si perderé mi salvación, si voy a ir o no al cielo. Pues alguno dirá, tú no sabes la vida tan tremenda que he tenido de pecado y a veces podrá dudar de la salvación que ya llegó en el momento en que entregó su vida a Jesús, pero una evidencia
de que está en Cristo es que tenga esa certeza de la salvación y que no dude. Que no dude que Dios perdona a todo el que se arrepienten sin importar el tamaño de las obras malas que haya hecho, sino que el arrepentimiento es necesario y es suficiente si es un arrepentimiento de corazón sincero. Así es que obtienes la salvación y tienes que estar seguro de ello. Esa es la certeza que tenemos. Efesios 1:7 nos dice, en Jesús tenemos redención por medio de su sangre y el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. O sea, ya hemos sido limpiados y estamos bien delante de Dios. Y esa firmeza debe ser tal como Pablo lo enseña a los romanos. Romanos 8:38 y 39, Pablo les dice acerca de su fe en Jesús, les dice a los romanos, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que el que ha llegado a Jesús, pues ya debe tener esa certeza de que Jesús es su Señor. Y esa es una tercera evidencia, reconocer a Jesús, su señorío en nuestra vida. No, pues solamente quedarnos en lo que muchas personas con falta de fe dicen, de que Jesús efectivamente existió, pero fue un hombre destacado que vivió hace mucho tiempo. No, el señorío de Jesús en nuestra vida es creer que Él es el Hijo de Dios y que a lo largo de todo su ministerio en esta tierra, pues Jesús demostró a través de señales y prodigios, milagros, que también Él es Dios mismo, que Él tomó forma humana y vino a este mundo para demostrar su amor por nosotros y a ofrecerse a sí mismo como el pago por nuestros pecados. Y pues así lo declara la Escritura, la Biblia declara que Jesús es Dios en todas las cosas. Juan 1:3, por ejemplo, empieza diciendo esto, que todas las cosas que fueron hechas por medio de Él y que sin Él no existiría ninguna cosa creada, refiriéndose a Jesús. Y pues las escrituras del Nuevo Testamento nos hablan de la divinidad de Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios, dice Hebreos 1:3, y la expresión de la imagen exacta de su naturaleza. Y es Él, dice Hebreos 1:3, Jesús, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que una evidencia en nuestra vida es nunca dudar que Jesús es el Señor y que es Dios y que es Hijo de Dios y pues que ahora Él reina en nuestra vida, ¿verdad? Jesús nos dice, yo soy la vid y ustedes las ramas o los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en Él, pues este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Y esa es la vida de un creyente en Cristo. Reconocer siempre su señorío y reconocer que sin Cristo nada puede hacer. Entonces, es una tercera evidencia reconocer el señorío de Jesús. Otra evidencia, pues, es la palabra de Dios en la vida de un creyente, de una persona de fe. Tiene que, la Biblia o las escrituras tienen que ser parte de su día a día, porque es la forma de conocer la voluntad de Dios. La Biblia fue escrita, si bien por hombres, pero inspirados por Dios para que pues Él pudiera dejarnos por escrito cuál es su deseo y su voluntad para nosotros. Y así es que una evidencia de un creyente en Jesús es que conoce la Biblia, conoce la Escritura, ama la Biblia y es parte indispensable de su día a día. Porque pues Dios habla a los creyentes a través de su palabra escrita y a veces muchas personas pues reciben información mala, información del mundo acerca de lo que es Dios y solamente el conocer las escrituras, el conocer la Biblia,
Es lo que nos da el parámetro exacto de lo que es Dios, no lo que las personas creen o dicen, o las culturas o las costumbres interpretan. Por eso, para un creyente, una evidencia fundamental de su vida cristiana es tener, pues, apego a la palabra, tener deleite por la palabra, meditar en ella. Antiguo y Nuevo Testamento, todo conforma la palabra de Dios. Tesoros viejos y tesoros nuevos son lo que el Padre tiene para nosotros para que entendamos su voluntad. Y conforme una persona avanza en el conocimiento de las Escrituras, pues mayor será el conocimiento de Dios y el conocimiento del plan de Dios para toda su creación y para la propia vida de la persona que conoce y estudia la Biblia. Así es que si tú quieres tener una evidencia certera de un creyente, pues es que conoce la palabra de Dios y la medita y la lee y la busca. Como dice el Salmo 1, 2 y 3, dice, en la ley del Señor está su delicia, hablando de el varón bienaventurado, dice, en ella medita de día y de noche, y este hombre será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, es parte indispensable la escritura, la palabra de Dios en la vida de un creyente. Sin la revelación de la palabra, pues en realidad andaríamos en tinieblas, ¿no? Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lo que nos permite ver bien en esta vida para caminar por el camino correcto sin tropezarnos. Y pues los primeros apóstoles y sus discípulos entendieron muy bien esta evidencia en sus vidas de ser creyentes, y por eso Pablo anima a Timoteo para que busque la escritura. Lo podemos leer en la segunda carta de Timoteo 3, 15 y 16. Y Pablo habla con Timoteo y le dice, desde que eras niño has conocido las sagradas escrituras y las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es impensable vivir en Cristo, tener una vida cristiana sin tener este apego por su palabra. Y otras prácticas espirituales, ¿verdad? Leer la palabra de Dios es muy importante, pero también buscar a Dios a través de la oración. Uno de los mayores privilegios que tenemos es tener esos momentos íntimos con Dios para expresarnos o para escuchar su voz a través de esos momentos de oración, de intercesión a favor de otros hermanos en la fe que tienen necesidades y pedirle a Dios que los ayude. Eso también es parte de la oración, interceder por otros. Y ese es uno de los mayores privilegios de un creyente que ha puesto su fe en Jesucristo, hablar con Dios libremente en todo momento. Y pues imagínense si leemos la Biblia y tenemos estos tiempos con Dios orando, pues son la base de la vida espiritual de cada creyente. Ahora, sé que muchos de ustedes, los que me escuchan, pues en realidad estoy hablando del día a día de su vida en Cristo, pero tal vez para otros que me escuchan, pues sea algo bueno para animarles a que si no lo están haciendo, pues lo pongan en práctica, que su vida demuestre esas evidencias de que Jesús es el Señor de su vida al buscar su palabra, al orar, al estar seguros de su salvación, al entender su vida anterior, arrepentirse de ella y ahora hacer obras buenas como Dios espera de nosotros. Y todos estos son el alimento del espíritu. Así como nuestro cuerpo cada día tiene necesidad de alimentarse para funcionar, para subsistir, también nuestro hombre espiritual tiene necesidad de alimentarse a través de buscar la palabra, de orar y de tener estas prácticas espirituales.
Y bueno, pues no es algo complicado, aunque a veces las religiones lo complican mucho, pero en realidad es un día a día que tú puedes llevar a cabo en los horarios o en la forma en como la dinámica de tu vida te lo permita, pero siempre que Dios esté presente ahí. Así es que orar a Dios es algo muy bueno. Nos podemos pedir sobre las necesidades que tenemos, podemos darle gracias, podemos eh, conocer más su corazón acerca de esos tiempos de intimidad con Él. Y hay grandes promesas para la oración, como nos enseña Jesús: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y bueno, pues toda la palabra está llena de las promesas de Dios para toda persona que lo busca en oración. Jeremías 33:3 es un versículo muy conocido que dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Y esa es la invitación que nos hace Dios, el que podamos seguir creciendo en nuestro hombre espiritual y que cada día podamos tener mayor revelación de esas cosas grandes e inaccesibles que un hombre no conoce a menos que tenga esa relación cercana con Dios. Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Así es que las cosas que nosotros enfrentamos en esta vida, pues a veces nos rebasan o a veces algo podemos hacer por salir adelante, pero solamente con Dios es como tenemos todo lo necesario para afrontar cualquier situación. Y como dice Efesios 3:20 que acabo de leer, que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que las necesitamos o pensamos. Así es que qué gran privilegio el poder recurrir a Dios y tener una vida de fe, una vida de oración y tener también ese respaldo de Dios en nuestra vida. En primera carta de Juan 5:14-15 dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. O sea que la evidencia de que Jesús es nuestro Señor, pues se refleja en las cosas que ya he comentado, en orar, en leer la palabra de Dios, en estar seguros de nuestra salvación. Y también una evidencia es el Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús le pidió al Padre antes de ascender al cielo que mandara al Consolador. Y la función del Espíritu Santo es indispensable en nuestra vida porque Él nos recuerda las cosas que Jesús nos enseñó. El Espíritu Santo nos ayuda en momentos que no sabemos ni siquiera qué decir, pero interviene a nuestro favor con gemidos indecibles, nos guía, nos da discernimiento. Y bueno, el Espíritu Santo es lo que en este tiempo es lo único de Dios que existe en el mundo, aquí en la tierra. Ya no está Jesús, va a regresar, sí, pero en este momento lo único de Dios que hay en esta tierra es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en nosotros. Es una evidencia indispensable para un creyente en Cristo el tener el Espíritu Santo en su vida. Jesús nos lo dijo, Juan 14:26, que el Espíritu Santo es quien nos recordaría todas las cosas que Jesús dijo. Y a través del Espíritu Santo, pues podemos tener esa comunión con Dios. Ahora, no habita en un edificio o en un templo hecho de manos de hombres, sino nuestro propio cuerpo físico es el templo del Espíritu Santo, porque ese es el tiempo que estamos viviendo. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes? Así es que es una evidencia fundamental para nuestra vida en Cristo. Romanos 8:16 y 17 dice: el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es lo que nos hace entender el corazón de Dios, las profundidades de Dios, el Espíritu Santo en comunicándose con nuestro espíritu y pues nos da toda la revelación de Dios.
Ahora, con todo esto en nuestra vida, una evidencia indispensable de un creyente es obedecer el mandamiento que Jesús nos dio para extender el Evangelio, para llevar las buenas noticias a las personas que necesitan escuchar todo lo bueno que Jesús hace en la vida de una persona. Y cuando nos convertimos en hijos de Dios por medio de esta fe en Cristo, pues también hay un deseo en nuestro corazón de compartir esta vida maravillosa que hemos encontrado con otras personas. Porque pues seguramente te ha pasado que suceda algo muy bueno en tu vida y lo primero que quieres es comunicarlo, compartirlo. Nos encanta las buenas noticias, compartirlas con los demás. Imagínate tener a Cristo en nuestra vida, lo mejor que nos puede pasar y no compartirlos con otro. Así es que, pues evangelizar es hacer extensivo lo que ha sucedido en nuestra vida y compartirlas con otro. Es hablar con otras personas acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida, darles testimonio de que eso es una verdad en nuestra vida y con ese testimonio, pues llegar al corazón de las personas para que reconozcan a Jesús como su Señor. Así es que, pues, todo lo que he podido hablar durante esta media hora, pues no olvidemos, nunca lo olvidemos, no nos acostumbremos a vivir una vida cristiana o a creer que porque recibimos a Cristo, pues ya todo se da en automático, ¿no? Y recordemos estas evidencias, la salvación, la certeza de que somos salvos, no dudarlo, el tener al Espíritu Santo en nuestra vida, una vida de oración, el buscar estudiar la palabra de Dios, el siempre reconocer el señorío de Jesús en nuestra vida, pues son evidencias indispensables de caminar con Jesús. Así es que me pareció bien iniciar un año más recordando estos principios elementales en la vida de un creyente. Pues les agradezco su atención y los espero cada semana, los martes, a las 6 de la tarde, hora de Colombia, 5 de la tarde, hora de México, para seguir aprendiendo más acerca de Jesús. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.